Buenas tardes con todos chicos y señoritas. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase de historia, continuando con lo que ya vimos la anterior clase. El tema del día de hoy es instituciones evangelizadoras en la colonia. Dice, el arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos. Entonces aquí tenemos las dos instituciones religiosas que se utilizaron para evangelizar a la población nativa de América, ¿no es cierto? Una fueron las misiones. Las misiones no eran otra cosa que grupos de religiosos que venían a América para, como dice, evangelizar. Evangelizar era instruir a los indígenas a esta nueva religión, ¿no es cierto? Que era la católica. Y los conventos eran de la misma forma las instituciones que crearon estos religiosos, ¿no es cierto? Donde acudían los indígenas a ser evangelizados. Entonces, de la misma forma, la evangelización fue el primer instrumento o el principal instrumento que utilizaron los conquistadores para ganar los territorios o adueñarse de los territorios, ¿no? Bueno, continuamos. Las misiones. Desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se sentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades productivas. Entonces, el objetivo de los misioneros era este, ¿no? Instruir a la población indígena al cristianismo, que tengan esta religión. Una vez que tengan esta religión, también instruirlos para los trabajos que ellos necesitaban. Ellos necesitaban personas que pudieran extraer los minerales, ¿no es cierto? También para la agricultura, de las tierras que se adueñaban, textiles y demás actividades productivas. Entonces, ese era el principal objetivo de estas misiones, ¿no? Dice, para establecer una misión, primero se organizaba una expedición para buscar los indígenas que la conformarían. 2 o 3 personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltadas por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlo de formar la misión y trasladarlos a ella. Y si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o los sometían por la fuerza si respondían de forma violenta. Entonces, como les digo, la evangelización o la cristianización de los indígenas fue también uno de los principales medios por los que se pudo dominar al pueblo indígena y adueñarse de las tierras y de todas las riquezas que ellos poseían, ¿no? Como dice aquí, si los indígenas no querían realizar lo que les pedían, pues utilizaban la fuerza. Entonces, no fue un diálogo amigable, ¿no es cierto? Sino más bien una exigencia. ¿Para qué? Para lograr lo que ellos realmente querían, que era explotar las tierras y llevarse todas las riquezas que existían aquí. Vamos a ver las características de las misiones. Eran pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia. Las casas eran construidas por los indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la corona. Se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores. Eran organizadas por religiosos dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. No participaban conquistadores, encomenderos ni negros. Se respetaba la jerarquía del jefe indígena.
quien ocupaba un rango importante en la misión. Los misioneros solían aprender la lengua local para enseñar a los indígenas. Bueno, entonces, como ustedes pueden igual observar, todo giraba en torno a una capilla o al lugar donde se establecían estos misioneros, ¿no es cierto? Y los indígenas estaban obligados a asistir a estos lugares para adquirir el conocimiento, para adquirir lo que, bueno, lo que ellos iban a enseñar, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí también dice que estas capillas y todas las casas que eran construidas alrededor de estas capillas eran construidas por manos indígenas, ¿no? Pero los diseños, todo era proporcionado por los conquistadores. Listo, vamos a tratar acerca de los conventos. Los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe. Catequizar, usted esa palabra conoce hasta ahorita, ¿no es cierto? Cuando usted va a realizar, por ejemplo, la primera comunión, la confirmación, entonces usted conoce los famosos catequistas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de ellos? Es a ustedes de enseñarles todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no es cierto? De la misma forma, mire, desde esta época de la conquista es que existe esta palabra, ¿sí? Y la función de ellos era de la misma forma instruir a los indígenas a la fe cristiana. Aquí nos dice, en los conventos hacían su vida las órdenes religiosas, cada una con una tarea de evangelización definida, educación y evangelización de hombres o de mujeres. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes igualmente conocen todo el centro histórico, ¿no es cierto? En todo el centro histórico de la misma forma están repartidas iglesias de franciscanos, dominicos y demás religiosos que existen por ahí, ¿no es cierto? Y igualmente existen diferentes conventos que datan igual desde la colonia, ¿sí? Ya. Aquí vamos a tratar las funciones de las partes del convento. Entonces, ustedes pueden observar aquí iglesias características del centro histórico, por ejemplo. La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Ustedes, incluso hasta la actualidad, no han de haber ido a un barrio o algún lugar donde no exista una iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes se van a un pueblito alejado, ¿qué hay? ¿Cuál es el centro del pueblo? Siempre una iglesia y el parque que está al frente de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, mire, este fue un instrumento que utilizaron los conquistadores y la evangelización fue el camino que utilizaron para dominar al pueblo. Ahora, mire, todo convento dice que tiene un claustro. Este claustro albergaba la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o religiosas. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres, que incluían a las mestizas. También sirvió de resguardo para niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se encontraba en peligro. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia estableció normas para la vida conventual, de la cual dependían las instituciones de enseñanza femenina y los correccionales como la Casa de Recogidas. Bueno, entonces, esta es una parte igualmente de los conventos, ¿no? Y una de sus características también principales. Otra parte importante dice la capilla abierta o de indio. ¿Por qué construían? Bueno, vamos a primero a leer. Dice, estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, y generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a las catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos. Bueno, chicos, en esta parte era porque los indígenas no podían mezclarse con los conquistadores españoles, ¿no es cierto?
Entonces siempre los tenían aparte y es por esto también que crearon este tipo de capillas, una capilla aparte para los indígenas, ¿no? Bueno, chicos, ese ha sido el tema del día de hoy.